Bueno, buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a la Casa Nacional del Bicentenario, en una tarde que se puso tenebrosa y difícil de salir, sobre todo para quienes tienen un auto que cuidar, en medio de una alerta meteorológica que puede terminar en piedra. Lo cual hace mucho más valiosa y valorable la presencia de quienes hoy acompañan a Carlos Daniel en la presentación de este libro. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los panelistas que han llegado a acompañar esta presentación a un autor que podríamos caracterizar como el único autor despremiado en la historia de la literatura, con lo cual se convierte en una cucarda muy especial y sobre todo singular en la historia de los despremios. Carlos ha escrito y publicado una novela extraordinaria por el enorme riesgo estético que ello implicaba, por el riesgo de caminar sobre una cornisa en la que la caída en el barranco del Pastiche podía ser altamente peligrosa, y creo que ha logrado con enorme éxito superar esas dificultades y darnos una novela escrita de una manera verdaderamente prodigiosa, artesanal, con la minuciosidad de un orfebre, como quien restablece a partir de algunas pequeñas pautas, algunas declinaciones gramaticales y algunos pocos léxicos, un idioma muerto. Lo que logra verdaderamente Carlos con esta novela es no solamente contarnos una historia, una apasionante historia, una tenebrosa historia, sino introducirnos al modo como hace Joyce con el inglés, en la historia de nuestra propia lengua, en la historia de nuestra propia literatura, en la historia de nuestra propia manera de escribir el castellano, con un hallazgo de dichos, de refranes, de comparaciones populares, que estaba pensando, porque eso tiene un nombre, que me podría hacer pasar como un tipo que sabe de esto, pero no me acuerdo el nombre de estos recursos literarios en este momento. Que revelan, quiero decir, una maestría, por lo menos en el conocimiento de todos estos vericuetos y laberintos del idioma y de la creatividad histórica del idioma, en la medida en que una lengua es una superposición histórica, una superposición de capas históricas, que permiten a los contemporáneos entender casi sin dificultad el español de Gonzalo de Berceo, por decir algo. Y lo que logra entonces Carlos es introducirnos en una aventura verbal que a mí me pareció prodigiosa, que me pareció apasionante recorrerla, y que verdaderamente me lo acerca y me lo hace conocer como un novelista a quien hasta este momento yo no conocía su obra, y prometo ser un fiel seguidor de la misma, porque el libro lo merece, y la historia de esta especie de carnicero espiritual, que es este médico en búsqueda del humor de la melancolía, es a su vez una apasionante introducción en ese mundo precientífico del siglo XIV y del siglo XV, ese mundo en donde se empieza a aparecer algo que simila a lo que posteriormente será la ciencia moderna, que como todos los comienzos suelen ser
difíciles y sangrientos. No porque además el producto posterior, la ciencia, haya sido menos difícil o menos sangriento, pero en sus inicios parece todo como de una manera mucho más cruda, sin esa pátina de seriedad que el prestigio posterior de la ciencia le dan a esas crueldades. De modo tal que celebro vivamente que la Casa Nacional del Bicentenario sea el lugar donde Carlos ha decidido presentar este libro, y celebro además las brillantes presencias de quienes nos acompañan en esta mesa. Carlos, felicitaciones y adelante con tu tarea literaria y verbal. Muchas gracias.